Saludos a todos aquellos que de una u otra manera van a ver este video. Mi nombre es Nelio Torres y pueden seguirme a través de mi canal Criptomonedas y Mercados con Nelio Torres. En la mañana de hoy o en la tarde, donde quiera que te encuentres, quiero hacer un breve análisis de lo que es el mercado luego de la caída del BTC en el día de ayer por la noticia que dieron los chinos de que prohibían la transferencia o el intercambio comercial con los bancos con esta criptomoneda. Eso no quita que los usuarios que no están en los bancos, que tienen sus billeteras, puedan hacer las transferencias. Pero los bancos comerciales ya está prohibido. Esto creó un impacto muy negativo en lo que es esta criptomoneda y también en las demás criptomonedas. Ahora mismo el BTC está en $40,623. Ahora también ya ha establecido lo que es un nuevo máximo. El mercado, las criptomonedas establecen lo que son nuevos máximos, nuevos mínimos. Antes, BTC estaba en 55 mil dólares. Ahora su máximo son $40,600. Quiero mostrar este gráfico aquí. Ustedes pueden ver que son velas de 15 minutos para que puedan ver. Y quiero mostrar algo aquí. La línea que aparece aquí, voy a trazar una línea para poder hacer una explicación. También voy a estar hablando un poco de Shiba Inu. Entonces voy a trazar una línea. La línea aquí. Bueno, la línea que quería tirar aquí, así que me está dando un poco de problema la data. Creo que vean el mouse, el movimiento que voy a hacer. Este aquí están los 40,156 y sigue ahí 40,156, 40,000. Seguimos hasta aquí. Esto es una resistencia muy fuerte que tiene el BTC aquí. Entonces, vamos a decir, ¿cuál es el futuro del BTC? ¿Seguirá subiendo? ¿Volverá a bajar? Porque quiero que entiendan que los 40,640 que estaba, lo que me está diciendo es que el BTC ha subido un 6,7%, porque los 40,600 es su nuevo máximo. Ahora, para el BTC poder pasar a los 41,000 o 42,000 dólares, aquí es donde está, por ejemplo, el mouse aquí, está una fuerte resistencia. En este punto de aquí, el precio quiso subir, pero no tuvo la fuerza suficiente. Y como podemos ver, de este punto aquí también, el precio quiso subir, pero no tiene la fuerza suficiente. Para el precio poder lograr eso, para poder establecer ese nuevo máximo, no estoy diciendo que no lo va a hacer, pero sí quiero que vean qué es lo que estoy explicando aquí. Esta línea que está aquí, ahí. El precio tiene que romper esta línea de ahí, que estoy trazando ahí. Esta línea que estoy trazando ahí puede romper, cruzar por lo menos la mitad, y la próxima vez entonces la usaría como un resorte para continuar su rumbo alcista. Pero, hay un pero. Como ya se estableció un máximo de $40,445, si ese 6,20% entre el retroceso, digamos entonces que el BTC volvería a sus $35,000, $38,000. Para eso tendría el BTC que llegar por lo menos un 10% por encima de su valor para hacer lo que es esta escala. Es lo que estoy explicando. En este punto de aquí,
el BTC tiene que subir una vela un poquito más alta, por lo menos hasta aquí, para luego la segunda vela que venga de este punto sea o la use como un trampolín. Esto en vez de una resistencia pasaría a ser un soporte. Analizando el mercado también vamos a analizar a IVA. Y ha sido una moneda también que ha dado mucho de qué hablar. Entiendo que ha habido mucho sensacionalismo con la misma. Muchos usuarios se molestan cuando se les tocan sus intereses, pero no le dicen la realidad de las cosas. Entonces quieren que lo mantengan en un sueño. Analizando aquí, vemos a Chiva. Esto fue la caída del BTC. Pero antes de eso, IVA ya venía en retroceso. No se ha recuperado todavía. Viene cayendo, cayendo. Vemos cómo seguía aquí una consolidación del mercado que está en este punto de la caída del BTC. Entonces vemos que se recupera un poco, pero no rompe esta línea, esta resistencia que está aquí. Sigue cayendo. Y hay algo que deben entender, que a medida que el precio va cayendo y va chocando una zona, esta zona se convierte en resistencia. Por ejemplo, miren una resistencia aquí. 1, 2 veces ha chocado el precio, 3, 4. Es decir, que cuando el precio llegue a los 113.168, va a encontrar, perdón, una resistencia. En otro orden también, se crean nuevos soportes. Es decir, aquí hay un soporte y aquí hay otro soporte. Si pueden ver, este soporte que está aquí sirve de trampolín para que el precio continuara su rumbo, pero fue rechazado en los 112.861. Es decir, que cuando el precio vuelva y llegue a los 112.861, va a tener un retroceso. No mucho, pero lo puede usar como impulso para subir. Si ven el mercado, las monedas están en verde, porque luego que pasan las 24 horas, no pueden seguir con el mismo valor. Algunas todavía están en 18, menos 18. Ustedes saben que las monedas no llegaron a su precio máximo, sino que han establecido nuevos máximos y nuevos mínimos. No recomiendo a nadie hacer una inversión, sino sería esperar que Chiva quiera un poquito más antes de invertir. Luego que suba, vender. Porque va a ser difícil que Chiva, como muchos lo están vendiendo, llegue a 0.01. Todavía falta mucho cero. Ahora, voy a dar una recomendación, pero ustedes lo analizan, investigan. Una moneda que se ha mantenido estable, a pesar de toda la caída del BTC, que lleva un ritmo acelerado muy importante, es ADA. ADA está en 1.7. Antes de la caída del BTC, llegó a 2.3. Quiero que lo vean aquí. Ese es su máximo. Aquí está en 1.7. Pero estaba en 2.3. Y decimos, pero el BTC llegó a 30.000, afectó todas las monedas y el ADA estaba en 2.3 o en 2.1 y está en 1.7. Es decir, que se ha recuperado un 14.32%. Esta moneda va a seguir subiendo. Como pueden ver, aquí tuvo un retroceso. Quiere romper la línea de resistencia de los 1.79. Es decir, que con una vela más o esta vela que sobrepase aquí arriba, los 1.8, la próxima sería de rebote para continuar su valor. Llegaría entonces a $2 por moneda. En el caso de Chiva, vuelvo a recomendar comprar cuando esté un poquito más abajo y vender cuando se pueda recuperar.
Para el tiempo futuro, aquellos que quieren ya hacer inversión a tiempo futuro, que compren y se olviden de esa moneda por ahora, hasta que el proyecto tenga fuerza. Muchos dicen, no, que Chiva se fue abajo por el BTC, al igual que las otras monedas, antes que el BTC tuviera la caída. La noticia con los chinos, ya Chiva estaba en el suelo. Entonces debemos analizar, porque muchas veces las personas venden y cuando empiezan a vender muchos, entonces esto lleva a que la moneda también tenga un retroceso. Si usted le suma las ventas a la caída del BTC, muchas veces la inseguridad de los nuevos compradores, esto no ayuda mucho en la moneda. No estoy diciendo que no va a llegar, pero ahora mismo no está en su mejor momento. Al igual que el BTC, que está en un 4.54, no quiere decir que va a llegar a los 50, sino que tiene que empezar a hacer nuevas zonas para continuar su trayectoria. Sin embargo, vuelvo y repito, pueden analizar lo que es la moneda ADA, esperar, no comprar ahora, pero esperar que llegue a 1.3 y volver a hacer la inversión porque es un 13.61%. Así que agradecer de antemano que puedan ver este video, analizar y deben compartir con otros usuarios, y cualquier pregunta o tema que quieran que se trate en este canal, pueden escribir y estamos a la orden. Así que gracias y nos vemos en una próxima entrega.